Bueno, para los que se incorporaron ahora en la pantalla, estamos en Economía 4D y acá con Agustín Datelis y con estas imágenes queremos recordar a un colega, realmente una persona que se caracterizó por su calidad humana y también por su calidad de gestión, ¿no es cierto, Agustín? Sí, Aldo Pignanelli, un amigo además de economista, un gran economista. En su momento estuvo un tiempo al frente del Banco Central con el gobierno de Eduardo Duhalde. El último tiempo venía trabajando muy activamente en el Frente Renovador junto a Sergio Massa como parte de su equipo económico. Y bueno, un gran tipo, Aldo, la verdad. Así que bueno, lamentablemente Este sería falleció, como nuestro todos saben, pequeño homenaje acá a Aldo Pignanelli. No nos olvidamos, no te vamos a olvidar. Era un tipo muy transparente para todo. Para criticar al gobierno. Se enojaba, pero para criticar. Enojado, pero nos queríamos. Para criticar al gobierno anterior, para criticar al gobierno actual, pero siempre tenía muy claros los principios relacionados con la distribución de la riqueza, el trabajo, la pequeña y mediana empresa. Así que ya ahora uno se siente mejor recordándolo a Aldo Pignanelli. Y ahora sí, vamos a hablar, bueno, de un tema político vinculado al resultado en el sur, ¿sí? Y nos acompaña, bueno, el titular de Forja. Mucha gente preguntó, ¿qué es esto de Forja? Nosotros ya lo sabíamos, pero bueno, adelantó un poquito de qué se trata y bueno, que obviamente cómo te integras a nivel nacional, que a nivel nacional te asocian, pero no necesariamente con lo que ocurrió en el sur, ¿no? Mira, en el año 2007, cuando se armó la concertación plural, la fórmula Cristina Cobos, muchos que veníamos del radicalismo nos integramos a ese espacio. Algunos ya desde el 2003. Yo hoy estuve con el exintendente de San Francisco, Córdoba, ¿estás hablando de San Francisco? Córdoba. Sí. Cuando Kirchner gana la presidencia con el 22% de los votos, necesitó armar una coalición de gobierno ya en el gobierno. Y en aquel entonces él entra en diálogo con 4 o 5 gobernadores radicales en ese entonces, en el 2003, que terminaron apoyándolo a lo largo de toda su gestión. Santiago del Estero, Río Negro, Mendoza, Corrientes, esos 4 gobernadores lo acompañaron, Catamarca, 5 gobernadores lo acompañaron y muchos intendentes. Eso concluyó en la fórmula Cristina Cobos. Cuando se produce la crisis del 2008, que Cobos se va, no se va del gobierno, le vota en contra, y se produce esa crisis, muchos radicales decidimos que no solo nos quedábamos, sino que teníamos que tener una identidad propia, crear un partido político. Y ahí nació nuestro partido, Forja, Concertación Forja en términos legales, arrancó en el Chaco, hoy tenemos partido a nivel nacional, y cualitativamente, donde más desarrollo terminamos teniendo, fue en Tierra del Fuego, porque el intendente de Río Grande, que venía también del radicalismo, se sumó a Forja. Ahora entonces, y explicarle a la gente, ¿no? Forja, la fórmula Fernández-Fernández, sí. Y por otro lado, que en esa disputa lo hicieron con Rosana Bertone, o sea que en esa disputa que había en Tierra del Fuego intervenían dos disputantes en los cuales tenían como fórmula nacional la misma, ¿no es cierto? Sí, la verdad fue una elección muy provincial. Forja forma parte de Unidad Ciudadana y Bertone es la presidenta del PJ. A nosotros nos apoyaron muchos de los partidos de Unidad Ciudadana, Frente Grande, Nuevo Encuentro, Partido Solidario, distintos sectores del peronismo, y a ella también. Pero me parece que fue una disputa netamente provincial. Creo que a Bertone no le favoreció el gobierno, estos 3 años y medio del gobierno de Macri. No todas las provincias sufrieron el mismo castigo en términos sociales. Tierra del Fuego fue una de las que más sufrió. El costo de vida, me imagino. No, pero la apertura indiscriminada de la economía y la baja de los aranceles de los electrónicos hizo perder 9.000 de los 15.000 puestos de trabajo de la electrónica en Río Grande. Entonces, a partir de eso, bueno, hubo una avalancha de votos o de enojo contra Macri, pero también se trasladaron ahí. Se trasladaron a la gobernadora, que le tocó gobernar en el mismo momento. Y no siempre estuvo en contra tan explícitamente de las políticas, aunque en el tema electrónico tampoco estuvo a favor de hacer perder los empleos. Le tocó el peor momento. Melella tuvo una política muy ordenada en su gestión en el municipio. Realmente el municipio de Río Grande anduvo muy bien. A ver, pero tu lectura, porque tenemos a Hugo Aime que le da... Mi lectura tu lectura, ¿por qué gana netamente Melella? provincial.
Sí, pero ¿por qué ganó, más allá que es provincial, por qué ganó? ¿Qué fue? ¿Qué es lo que vio la gente? ¿Un buen gestor, un buen administrador, un tipo honesto? ¿Qué factores determinaron ese una gran triunfo? gestión en Río Grande, Sí. digo, la regularización de la tenencia de tierras. Vos tenés en Tierra del Fuego un gran problema con la tenencia de tierra. Perfecto, de golpe bien. tenés un asentamiento. Bueno, digo, él toma la decisión de llevar adelante la expropiación de unos terrenos que tenían que ver con una gran estancia, los expropia. En la margen sur son 1.300 familias, termina generando 1.300 viviendas con asfalto, con colectivo, con luz, con gas, con cloaca, digamos, ese tipo de trabajo. 5 centros ¿Lo financió el asistenciales. municipio eso? Lo financió el municipio, sí. Bien. En la mayor parte, hay una parte de la provincia. 5 centros asistenciales que financió el municipio. Digo, una política muy prolija en términos de obra pública en el municipio. Y por otro lado, una oposición muy férrea en el tema Malvinas y en el tema tarifas a Macri. Me parece que eso hizo, desde mi punto de vista, ¿no? Digo, no fue la elección nacional, porque digo, este sábado cierran las listas y estamos todos con Fernández Fernández. Entonces, mi análisis, no sé, Hugo, si coincidirá o no, digo, yo lo veo desde la política partidaria. Me pareció que tuvo que ver con el análisis del resultado de una gestión y el resultado de otra gestión. En una situación en la que cuando asume Rosana Bertone, Sí. esa provincia estaba quebrada. Ríos deja una provincia quebrada, donde había gente que cobraba 300.000 pesos de jubilación, se jubilaban a los 50 años y no tenía plata para pagar los sueldos. O sea que lo primero que tenía que hacer en febrero, asume en diciembre, en febrero no podía pagarlos, le tuvo que pedir a Macri que le haga adelantos. Quiero decir, una situación muy complicada, pero es lo que está diciendo él, una situación en la cual Alberto Fernández apoyaba a Bertone, Bertone, presidente del PJ, estaba unido a la Ocámpora, o sea, fue local, no era, el 69% sabía que Cristina y Alberto apoyaban a Bertone, quiero decir, fue más local que nacional, y en una situación que yo coincido con él, la verdad, lo que ha hecho el gobierno nacional en Tierra del Fuego es destruir una provincia. Sí, sí, sí. Clarísimo. Sí, una provincia estratégica, una provincia que tiene que ver con la Antártida. Disculpa, mencionaste Malvinas y ahí tenemos una placa, te pido una reflexión porque vos que estás hablando de una provincia que a todos escala los sentimientos, el tema Malvinas, a ver si podemos ver la placa porque Sí, el realmente acá gobernador es tenemos... gobernador de Antártida e isla del Atlántico Sur. Sí, disculpame, ahí tenemos, a ver, una reflexión ahí. Esto es de, aclarémoslo, del Ministerio de Cultura, Del ¿no? Ministerio de Cultura, que el primero que hizo la observación, inclusive fue publicado en el sitio de Felipe Piña, ¿no? El historiador Felipe Piña lo publicó. El primero que hizo la denuncia fue Daniel Filmus y se armó un lío, como dijo acá Agustín, pero es Falkland Island, señores. No, es terrible. Bueno, Me imagino a alguien que vive en el sur, cómo se... Todos nos tenemos que sentir indignados, pero alguien que vive en mira, el sur, el tema ¿no? Malvinas es un tema clave en Tierra del Fuego. Es un tema clave porque ellos vivieron la guerra ahí de cerca. Digo, los aviones salían de Río Gallegos y salían de Río Grande. O sea, lo tienen Digo, clarito, ¿no? Son los dos puntos centrales. Además, tenés el tema de las concesiones petroleras que dio el gobierno de Macri, entre otros, a empresas inglesas. Bueno, tenés el problema de la Antártida, con los ingleses reclamando las islas para quedarse en la Antártida, y un gobierno nacional que ha entregado absolutamente todo de la soberanía. A nosotros, más allá de la gestión y que fue una pelea provincial, obviamente como partido político, te imaginás un partido político pequeño que tiene 11 años, ganar su primera provincia nos llena de orgullo, nos coloca en otro lugar, pero bueno, ahora vamos todos juntos a trabajar por esto, digo, por cambiar esta historia de la entrega del patrimonio de la Argentina por parte del gobierno de Macri. Y ahora te llevo al plano nacional, ya que planteas esto, Sí. Gustavo. Recién hablábamos de que el gobierno, aún en este contexto, es competitivo. Las críticas, me parece que desde el espacio de la oposición, son amplias, se realizan todo el tiempo. ¿Vos creés que esta disputa que todavía pareciera que está peleada aún en este contexto tiene que ver con que a la oposición le falta articular un discurso hacia adelante de expectativa? A ver, puede ser. Lo primero que había que hacer era armar una gran coalición. Digamos, yo ayer comentaba que la elección del 2017 dejó
dos grandes enseñanzas. Con Cristina no alcanzaba, de hecho perdió por poco, pero perdió la provincia de Buenos Aires, y con los gobernadores tampoco, porque ningún gobernador, ni todos juntos tenían la misma cantidad de votos que Cristina en una sola provincia. Entonces, si no había un acuerdo entre el PJ de los gobernadores y Unidad Ciudadana, no había chance. Después nos dimos cuenta que a lo mejor tampoco alcanzaba con eso. Entonces, lo de Massa, lo del Frente Renovador, a mí me parece central. Y hay una cuarta pata, más chiquita, pero también importante, que es un sector del progresismo con Pino Solanas que se acerca. Entonces, hoy hay una coalición competitiva. Hugo decía, la estoy midiendo en 41%. Llama la atención que con el desastre de la economía de la Argentina, Macri esté cercano al 30% y también sea competitivo, bueno, porque juegan otros factores. Entonces, a mí me parece que se acaba de firmar un acuerdo con, creo que son 17 puntos, eso es central, yo creo que hay que tener un discurso claro de 5 o 6 puntos concisos que tienen que ver con el trabajo argentino, digo, cuidar el trabajo, la reindustrialización, la deuda externa, digo, 5 o 6 puntos que sean entendibles para la gente, que puedan confrontarse modelos. Yo no entendía bien por qué la elección de Pichetto. Yo pensaba que tenía que ver solo con buscar algunos sectores del peronismo enojados, que hayan quedado dispersos, que no son tantos. Pero un amigo esta mañana me decía, ¿sabes qué? Nosotros no nos damos cuenta, pero para Estados Unidos eligieron de vicepresidente a un senador que preside el bloque de la oposición. Esto significó la estabilidad del dólar. Está bien, están rifando todo lo que te dio el fondo. Yo creo que Macri está jugando solo esa carta. Digo, la economía real me parece que no cambia. La economía real ustedes las describieron muy bien cuando empezó el programa. Estamos muy mal, una inflación anualizada del 57%, una caída del PBI del 5,8%. Digo, nos va a ir muy mal. Pero creo que van a mantener esa sensación. Yo creo que igual, salvo que cometamos errores, es imposible perder, porque es imposible que él gane. Digo, hasta hace unos meses yo decía, Macri no puede ganar. ¿Somos capaces de ganarle? La coalición que se ha armado tiene todo lo que se podía tener adentro. Bueno, no hay que cometer errores. Gustavo, no me gusta con los entrevistados ahí entrar al contrapunto. No utilizaría la palabra imposible. Ni ganar ni perder, ¿no es cierto? Deseable, no deseable, imposible no utilizaría. No, imposible porque no hay ninguno. Sí, por la duda, ¿no? Porque van a salir como... Bueno, vamos a hablar de energía. Se cortó la luz. Era imposible que se corte. Bien, era imposible que se corte. En todo el país, inédito. A ver, más allá, bueno, el presidente dijo que era inédito este tema, pero realmente, a ver, hackers, seguridad, torre alternativa, no sé, a ver... se ha mencionado en la semana a Midling, que está en Edenor, está en Transener, está en las 3 etapas desde el transporte y la distribución y de donde sale la energía. Contanos un poco a ver la gente por dónde tiene que seguir este conflicto y de alguna manera que se tome más tiempo todavía para contestarle a la gente qué fue lo que pasó. Bueno, justamente cuando comenzamos el programa y me presentaste, viste que yo... Me presentaste como director del Centro de Estudios de Energía y yo dije, no, Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad. Sí, señor. Porque justamente la característica de la problemática energética, la energía es un campo donde confluyen las ciencias sociales con las ciencias naturales. Llevado a lo que ocurrió, el gran apagón, es como cuando si tenemos que analizar el gran apagón, tenemos dos dimensiones de análisis. Una dimensión técnica, que la vamos a comentar, pero también una dimensión política. No podemos entender el apagón solamente desde el punto de vista técnico, como tampoco desde el político. A ver, empecemos un poquito técnico, un poquito político, más por los tiempos, y después vamos acá con Agustín profundizando. Bueno, desde el punto de vista técnico, a ver, ¿qué pasó? Lo que ocurrió fue un evento muy poco probable, pero como bien dijiste, que sea muy poco probable no es imposible, ¿no? Es decir, se dieron ciertas situaciones que llevaron al colapso total. Para entender por qué ocurrió esto, tenemos que entender un poco la estructura del sector eléctrico. La estructura del sector eléctrico, acá y en todos los países, desde el punto de vista tecnológico y actual, tiene 3 eslabones o 3 segmentos. El primero es el segmento de generación. La electricidad no es un recurso natural, sino que hay que generarla. Se genera a partir de distintas fuentes de energía primaria,
que puede ser hidráulica, entonces tenemos Yacyretá, Salto Grande, que es la zona de donde se provocó el problema, térmica a gas o nuclear como es Atucha. Entonces, y después tenemos en el otro extremo, los consumidores reciben la electricidad del segmento de la distribución, que en el caso de Buenos Aires son las empresas Edenor y Edesur. Discúlpame la interrupción que te haga, pero para clarificar. El problema, porque veo quienes se deslindaron responsabilidades, ¿pasó en el transporte? Exactamente, o sea, en el medio, entre la generación y la distribución, está el transporte. O sea, Yacyretá saltó y dijo, no, hermano, acá yo no soy. No fue un problema. Saltó de Edenor y Edesur, a Edenor le retrucaron porque interviene en el transporte y dijeron yo no soy. Entonces es en el transporte. Es en el transporte. Entonces, y en el transporte, ¿qué ocurre? El transporte, lo que se llama, ocurrió en una red que se llama extra alta tensión, que es la red de 500 kilovolts. Bien, pero discúlpame, vas a entrar en lo técnico y es probable que alguno de nosotros que estamos acá, no nos vamos a agrandar, nos perdamos. La pregunta es, ¿no hay backup? O sea, a un chico le dicen en la computadora, pones el disco rígido, el pendrive externo, ¿no hay backup? Sí, ahí es donde entra justamente, y en eso de backup, el real hay sistemas de control, de protección, y ahí es donde empieza a entrar la dimensión política. Bien. Porque hay backup, pero vos podés decir, ¿es suficiente el backup que hay? ¿Por qué? Porque el sistema de transporte es un sistema, para no entrar en las cuestiones técnicas, que son difíciles, pero desde el punto de vista conceptual, es un sistema de equilibrio dinámico. Es decir, donde hay que mantener determinados parámetros dentro de ciertos niveles y que si algún problema ocurre en alguno de esos parámetros, el sistema tiene que tener la capacidad de estabilizarse. Eso por un lado. Y por otro, si no se logra estabilizar algo, hay que aislar el problema. Acá, ¿qué ocurrió? Ocurrió que no se pudo estabilizar ante un cortocircuito, no se pudo estabilizar alguno de los parámetros y no se pudo aislar. Y por eso se extendió por toda pero la dijiste red. político. ¿Hubo en algún momento alguna bajada de línea, muchachos, remos costos, que terminó que el sistema de backup no funcionó? Porque justamente es un problema estructural. Porque acá hay algo que ha pasado en estos últimos años, que la discusión de la energía era una discusión por las tarifas. El problema era, es decir, cuál era la inversión, las tarifas, y nunca se planteó realmente una política energética donde vos tenés que discutir cómo estructuramos el sector. Entonces, discúlpame. Esto tiene que ver... Faltó inversión en el transporte. A ver, te hago esta pregunta. No sé es difícil decir, yo digo, faltó inversión. Hay una lógica de funcionamiento que tiene el sistema eléctrico a partir de las privatizaciones de los 90, que hace que el sistema, en muchos puntos, tanto sea en transporte como en distribución, sea endeble. ¿Por qué? Porque cuando la década de los 90 se privatiza, se hace que en la generación haya competencia, uno puede generar porque es un sistema donde puede haber competencia, pero en el sector transporte y en el sector distribución son lo que se llaman monopolios naturales. Entonces, como son monopolios naturales, hay que regularlos. El Estado se aleja de un poco de la planificación, entonces dice, y pone sistemas de regulación. El sistema de regulación que tiene nuestro país es un sistema copiado del británico que hizo Margaret Thatcher. Entonces, ahí la lógica de la regulación era que el Estado se desentendía de la planificación de la empresa y lo que te decía era, si vos tenés un problema, yo te multo. Es decir, yo no me preocupo lo que vos haces, vos hacés lo que a vos te parezca. Un poco una situación generalizada, una posición general que tiene hoy una este lógica, gobierno. Una lógica de decir, bueno, vos no importa lo que haga. Te hago una pregunta, porque yo no soy un especialista en la materia, pero lo escuché el día de las explicaciones a Gustavo Lopetegui y me preocupó. A mí también. ¿A vos también? Por eso en realidad, como ya lo conozco, no me preocupó porque era lógico. ¿Lo conocías? Bueno, yo no tenía, pero me pareció como que no estaba muy al tanto. Te hago una pregunta, una pregunta política. A ver, una pregunta política, a ver si tiene que ver o no, y de alguna manera para desasnarnos nosotros. ¿La falta de Atucha ayudaba a esto o no ayudaba? No, porque no era un problema de generación. No era problema de generación. Es un tema también... fue un problema de transporte. Pero vuelvo, si tengo tiempo, vuelvo al anterior. Muy cortito, tenemos que pasar con... Bueno, entonces, cuando vos regulás y multás, entonces, pues sí, bueno, ahora la van a multar a la empresa que opera la red que se llama Transener, donde ahí está... el 50% del Estado Nacional y 50% Midland. Pero la lógica de funcionamiento
Por eso no es por ahí acusar a una persona, claro, sino que tiene una lógica que es te multo, pero me produciste el daño ya está hecho. Entonces, por ahí lo que hay que repensar es esta lógica y que el sector, fundamentalmente el sector de transporte, es tan estratégico y que no es un sector de alta rentabilidad que hay que repensar la participación del Estado. Y la regulación, tenemos ¿no? que, Como tantos otros ámbitos. Tenemos que cerrar el tema político, pero ¿sabes qué? Me quedó picando una pregunta. Estamos hablando afuera del aire y demás, para Hugo Jaime. La fórmula, mediciones, si es que hay o no hay, y me refiero a la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández, y la fórmula Fernández con la incorporación de Sergio Massa. ¿Hay algún tipo de medición que diga que alguna mide menos porque que esto otra? Es porque está el rumor dando vueltas. Exactamente, el rumor que hay posibilidad de que la expresidenta termine. Bueno, yo lo medí eso hace una semana y media. Me daba 41 puntos la fórmula de los Fernández y la fórmula Fernández-Massa 43 puntos aproximadamente. Mejoraba 2 puntos. Mejoraba 2 puntos. Bueno, muchísimas gracias, Hugo, muy amable. Bueno, qué programón hoy, ¿eh? La verdad, qué programa, buen análisis político-económico. Lástima lo que te tenemos que contar. La realidad económica, que bueno, es la que es, pero los indicadores son así. Acá te lo contamos, te lo analizamos en detalle. Antes de pedirme, aprovecho y lo saludo acá a mi compañero Gustavo, que es el cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Señores, nos vemos la semana que viene. Y tenemos la repetición el día domingo, que en CN23 estamos liderando a nuestros seguidores. A las 19 el domingo, ¿correcto? Sí, domingo 19 horas la repetición. Así es. Y los jueves, como siempre, a las 22 acá en CN23. Chau. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Para cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer.